tardes y bienvenidos una vez más, mis queridos oyentes amantes de la historia, a nuestro programa Huellas Históricas. Si esta es la primera vez que nos escuchas, entonces te doy las gracias por darnos una oportunidad. Me presento, soy Antonella Martínez y junto a mi compañero Andrés Franco somos los encargados de alegrar tus tardes conversando sobre hechos interesantes que sucedieron en el mundo a través del tiempo. Así es, compañera. Es importante que todos conozcamos un poco la historia y cómo llegamos a formarnos a lo que somos hoy en día las sociedades. En el tema de la semana pasada estuvimos discutiendo sobre lo que fue los famosos locos años 20 y la estrepitosa caída de la economía de Estados Unidos en el siglo XX. Recordarán que para aquella ocasión estuvimos a dos historiadoras invitadas que nos compartieron sus opiniones para hacer una charla bastante interesante. Pues bien, oyentes, en esta ocasión Samira Nessi y Christine Ward están de regreso para continuar la conversación, pero esta vez centrándonos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo están nuestras invitadas? Hola, aquí Samira. Súper contenta de estar de vuelta en Huellas Históricas. Buenas tardes, concuerdo con Samira. Estoy contenta de entrar en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los temas que más interés me generan. Bueno, pues es excelente escuchar eso. Y como dijo Christine, la Segunda Guerra Mundial es uno de los temas más interesantes y de hecho de los más relevantes sucesos en el siglo XX. Para esto nos trasladamos al año 30, donde Europa se vuelve el campo de enfrentamiento de dos grandes bandos. Por un lado tenemos a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Por otro lado tenemos a los aliados, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros países que también son parte de este bando. Pero, ¿por qué pasó esto? Seguro ustedes, oyentes, han visto un montón de películas y leído libros que marcan lo que fue para la gente vivir esa tragedia y cómo actuaban los líderes ante esto. Pero seguro se les debió pasar por alto algunos detalles del por qué estalló la guerra. ¿Qué nos pueden comentar nuestras invitadas respecto a esto? Bueno, para empezar, esta guerra no se dio porque sí. Ya venían sucediendo conflictos en el área de la economía, política e incluso en la parte social. Y esto se venía recogiendo desde la Primera Guerra Mundial. Y se añadieron otros conflictos como la Gran Depresión o el Tratado de Versalles. Por si no saben, el Tratado de Versalles fue un convenio de paz firmado el 28 de junio de 1919. Con este se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se establecieron las condiciones para mantener la paz. Alemania resultó desfavorecida, debió asumir la derrota y fuertes sanciones económicas. Alemania se comprometió a reducir su ejército, pagar indemnizaciones y aceptar la pérdida de territorios. Los términos del tratado generaron el descontento general entre los alemanes. Sin embargo, el gobierno lo firmó, aunque bajo protesta. Y no olvidamos mencionar las consecuencias de la Gran Depresión, la cual debido a esto provocó que las familias golpeadas por la pobreza perdieran su fe en la democracia y así estuvieron dispuestas a seguir a líderes radicales. La crisis económica se transformó entonces en una crisis política y social. En 1933, los nazis encabezados por Hitler obtuvieron la mayoría parlamentaria. También recuerdo haber leído algo sobre el tratado, y discúlpenme cómo lo pronuncio, Ribbentrop-Molotov. Si no me equivoco, también fue un factor importante dentro de las causas de la guerra. Sí, de hecho, este fue un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Este incluyó un protocolo secreto del cual solo tenían conocimiento ambos líderes de ambas naciones, Hitler y Stalin. Acordaron repartirse los territorios de Europa Central y del Este y no formar parte de alianzas que se establecieran en contra de ambas naciones. Sin embargo, sabemos que Alemania poco después terminó invadiendo Polonia y las relaciones con la Unión Soviética se volvieron muy tensas debido a las diferencias ideológicas. Y es así como al final ambas naciones se terminan enfrentando. Interesante. También es importante mencionar que anterior a esta guerra sucedieron enfrentamientos como la Guerra Civil Española y la Guerra Sino-Japonesa. Así que, como ven, muchos problemas estaban sucediendo en el mundo en el siglo XX, y estos fueron factores que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Seguro a nuestros oyentes les gustaría que repasemos un poco qué sucedió en esta guerra. Es decir, las etapas, los sucesos más relevantes dentro de este periodo. Tengo entendido que la Segunda Guerra Mundial se dividió en 3 etapas. Sí,
La primera es el periodo 1939 a 1941. Aquí empieza la invasión a Polonia de parte de las fuerzas alemanas, las cuales usaron una táctica reconocida como guerra relámpago, una táctica agresiva y rápida de batalla, evitando ir a una guerra total. Alemania invade y ocupa consecutivamente parte de Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Bélgica. Un evento de gran importancia para este momento fue el nacimiento del Eje, el 27 de septiembre de 1940, una alianza entre Alemania, Italia y Japón, donde eventualmente se verían incluidos Hungría y Rumania. Otro evento de gran relevancia fue la Batalla de Inglaterra, desde julio de 1940 a mayo de 1941, donde Alemania intentó capturar las islas británicas en una operación llamada Operación León Marino. Hitler decidió realizar un ataque masivo usando una enorme fuerza aérea, la cual bombardeó las principales ciudades y bases militares británicas, en un evento que fue recordado como el Blitz. Los bombardeos duraron tanto como 56 noches consecutivas y causaron enormes destrozos, pero al final fue posible destruir gran parte de la aviación alemana, lo que impidió que el ejército alemán pudiera poner un pie en tierra británica. Aunque claro, sucedieron muchas cosas más que abarcan esa etapa, pero nos gusta en este programa mencionar las más destacadas y conocidas, porque si no, nos llevaría demasiado tiempo. Así que para otro segmento quizás sería bueno poder profundizar y analizar más las acciones de Alemania, un segmento más extenso. Pero bueno, Christine, ¿qué puedes decirnos sobre la segunda etapa de la guerra? Bueno, Antonella, esta etapa se centra en 1941 a 1943. Esta fue la etapa donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se unió a la guerra y estalló el conflicto en contra de Japón. Esta unión tenía como misión de eliminar a la amenaza alemana, que era considerada de esta manera por ser amenaza hacia el comunismo. Y mientras tanto Japón estaba protegiendo sus propios intereses al buscar impedir que los estadounidenses interfirieran con su conquista de Asia. De los eventos de mayor relevancia está el ataque japonés de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Pearl era una base militar estadounidense ubicada en el archipiélago de Hawái y fue un ataque sorpresa para Estados Unidos. Esto causa que Estados Unidos oficialmente formen parte de la guerra y da inicio a la guerra en el Pacífico, con Japón para este momento ya teniendo el control de gran parte del Extremo Oriente y del Pacífico, Indochina, Singapur, Indonesia, Filipinas y diversos archipiélagos. Y un evento más que debe ser mencionado fue la batalla de Stalingrado. Hasta ese momento, la URSS estaba perdiendo terreno contra las fuerzas alemanas y sus aliados del eje. Pero fue aquí en Stalingrado, posterior a una sangrienta y terrible batalla, que el Ejército Rojo logró ganar una batalla y desde ese punto en adelante fue capaz de empujar a las fuerzas invasoras fuera del territorio de la URSS, además de dejar a las fuerzas del eje debilitadas. Exacto, amiga. Y para finalizar, tenemos la última etapa que fue de 1943 a 1945. Aquí, a partir de 1943, el retroceso del eje fue evidente. Desde el sur, el ejército americano y británico pasó desde África hacia Italia y fue conquistándola desde el sur hacia el norte. Mussolini fue derrotado y asesinado por combatientes de la resistencia. En el este, el ejército soviético puso en retirada a las tropas alemanas y comenzó a avanzar hacia Alemania. En el Pacífico, los estadounidenses vencieron a los japoneses en la batalla de Guadalcanal y comenzaron a avanzar contra Japón en una guerra muy dura, en la que se combatía isla a isla. Finalmente, el 6 de junio de 1944 se produjo el desembarco de Normandía, que permitió a un enorme ejército aliado poner en pie el noroeste de Francia. En los siguientes meses, Alemania fue aplastada por el ataque conjunto de los soviéticos desde el este y de los restantes aliados desde el oeste. Finalmente, las tropas soviéticas, americanas, británicas y francesas ocuparon la totalidad del territorio alemán.
Hitler y sus principales colaboradores se suicidaron en un búnker. El 2 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Aunque Japón resistió varios meses más, hasta que en agosto de 1945 Estados Unidos decidió recurrir a su arma más mortífera para someter la resistencia japonesa. El 6 de agosto, una bomba atómica arrasó la ciudad de Hiroshima. El 9 de agosto, otra bomba atómica destruía Nagasaki. Ante la demostración de poder, Japón tuvo que rendirse, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Muy fuerte todo lo que relatan. Es una guerra bastante cruda. Bastante cruda y que trajo muchísimas consecuencias, como la peligrosa devastación en territorio europeo, millones de muertes, descolonización, entre otras. Ninguna guerra había alterado tanto y menos de una forma tan profunda. En la parte económica hubo un enorme declive en la economía de Europa. Se fortaleció el capitalismo estadounidense y se fue destruyendo la industria de las plantas productivas y el campo. En área sociopolítica, pues tenemos que hubo alrededor de 70 millones de muertos. Vino un enorme desarrollo tecnológico y múltiples avances científicos. También la migración de la población europea y una nueva forma de ver el mundo. Además, cabe mencionar que surgieron nuevas potencias mundiales, hubo amplificación y reducción de varias fronteras, además de creación de nuevas naciones, iniciaron procesos de colonización, finalizó el totalitarismo en Italia, Japón, Alemania, inició un mundo bipolar y crearon instituciones posguerra. Sin duda, muchos factores podemos desenvolver de la Segunda Guerra Mundial. Es una lástima que se nos haya agotado el tiempo, pero espero que nuestros oyentes hayan aprendido y conocido un poco más de lo que fue esta guerra tan devastadora. Así es, Andrés. Estas cuestiones históricas son importantes siempre recordarlas. Por mi parte, siento que nos ayuda a darnos una lección para no cometer los mismos errores del pasado, a pesar de que hasta el día de hoy no estemos del todo bien como sociedad. Exacto. Y como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nunca mejor resumida. Muchas gracias, Amir y Cristín. Nos encanta tenerlas en el programa. Así que fue un placer conversar una vez más con ustedes. Bueno, chicos, hasta aquí el programa. Les deseamos una feliz tarde y nos vemos en otro segmento de Huellas Históricas, tu programa favorito para aprender de historia. Hasta la próxima.